Vamos a conversar, decíamos al inicio, sobre el sector eléctrico, el decreto presidencial de esta semana que declaraba las compras del sector de emergencia, es decir, comprar sin que tengamos que tener todos esos procesos burocráticos, porque el sector eléctrico está en crisis. Hoy tenemos a José Amaury Fuerte, el ingeniero, presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Usted entonces es compañero de Máximo Montilla. Bueno, pero así no podemos empezar esta vaina. Quizás estuvimos en el mismo sector. Claro. En el mismo sector. No sé, pero ni siquiera colega puede decir. Él vendía materiales eléctricos. ¿El qué? Sí. No, él no lo vendía. Ya yo veo que aquí las cosas son fuegos cruzados. Ingeniero, mire, yo soy su aliado. Crea en mí que yo soy su aliado. Ingeniero, gracias por... No, pero mira, esta apertura realmente hace que nosotros, las personas que no tenemos mucha experiencia en radio y televisión, como que nos sintamos como en casa. Más cómodo, claro, porque no podemos ser tan rígidos. No, porque esa rigidez ya desapareció de estas cabinas y todo eso. Además, yo quiero agradecer personalmente, José, que se haya levantado temprano, que haya estado aquí a tiempo, que disponga de su tiempo para arrojar un poco de luz en torno a todo esto. Y de verdad quisiéramos saber cuál es su apreciación en principio de ese decreto. Bueno, antes que nada, agradecer a la audiencia, a CDN por permitirnos realmente expresar nuestro humilde criterio a través de, como representante de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos, a Albanelis, a la señora Rosa Reyes también, que sí, es la productora, la que pone orden aquí. Una persona que desde que llega aquí está 100% al tanto de todo. Al señor Ulises, gracias. Y cómo no, a nuestra querida amiga Lisette Trella, que siempre nos da la oportunidad. La mamá, Lisette es la mamá de todos aquí. Bueno, realmente es una gran persona. Y alimenta a todos. A ella mi gratitud en nombre de la asociación por permitirnos expresar nuestras ideas aquí en este tan conocido programa. Así es. El decreto, ¿qué le parece ingeniero? El decreto, ingeniero? Mire, nosotros hemos denominado el decreto como con una palabra entendible para lo que es la población, el de andar a pie, vamos a decirlo así. El decreto para nosotros es considerado como el último recurso. Con eso queremos definir lo que ha sido el decreto presidencial, que tiene la finalidad de ver de qué manera la situación eléctrica se encamina. Porque de verdad hay una crisis, usted que está dentro del sector. Sin duda que hay una crisis. Yo entiendo, o nosotros entendemos, y cuando veníamos de camino queríamos buscar como una figura que la gente entienda de qué es lo que está pasando. Vamos a entender que el Estado es una embarcación que está en el medio del mar, con su tripulante, su capitán y su tripulación. Hay una tempestad, la tempestad es precisamente la situación que ahora mismo tenemos, que podemos poner de ejemplo, que es la situación energética. Y los apagones. Y los apagones, todo lo que conlleva esto. Y vamos a entender que un tripulante que se nos cae al mar, y el capitán, claro, para la embarcación, tira un salvavidas. El salvavidas es eso, el decreto es eso. Entonces, a este ejemplo que pongo, la gente le puede dar varias interpretaciones. Claro está, el capitán y la embarcación es el Estado, el capitán es el presidente de la República, pero los tripulantes son sus funcionarios. Un funcionario se le cae al mar y él le tira. Quiere salvar. Él está salvando a Celso. Ahora, bueno, vamos a decir que el que está en el mar es el sector eléctrico. Porque este decreto no solamente tiene potestad de su manejo el señor Marrancini, creo que hay una serie de organismos colaterales, claro, que son el tren gubernamental y las instituciones afines, que van a hacer uso de ese decreto. Que esperamos sea pegado a las normas, principalmente a las normas de la ley de contrataciones.
Pero vuelvo y repito, ese salvavidas que se le tira al que cae al mar tiene varias interpretaciones, inclusive el que está en el mar, ¿sabe nadar o no sabe nadar? Sí. Tú le puedes tirar salvavidas, pero si no sabe nadar. Bueno, es lo que digo. ¿Y ese salvavidas está inflado? Bueno, está inflado, por eso digo, cuando cayó se desinfló. Por eso quise hacer un ejemplo figurado para que en la mente de cada cual interprete de forma clara y a su antojo, a su criterio, lo que podría ser ese escenario. No es muy abierto el decreto, ingeniero, mire, es muy... No, pero también... no es muy garantista ese decreto. También me gustaría saber, porque ocurre que los procesos de compra se acortan. Yo me imagino que el decreto permite que yo, como funcionario del sector eléctrico, decida, le voy a comprar materiales eléctricos a José, que lo tiene ahí. No, de forma expedita, eso es algo rápido. Mira, si me permiten ya salir del naufragio. Sí, ya estamos ahogados. Bueno, no estamos, tenemos el salvavidas. No, ya el salvavidas está ahí. El salvavidas está. Se empezó a salvar la situación. Se empezó a salvar la situación. Ahora, si el que va a coger el salvavidas no sabe cómo utilizarlo y en vez de irse para el mar, se va para la costa o se va para el medio de la tempestad, ya somos otros. ¿Oíste, Celso? No, por favor, no queremos en ningún momento eso no es personalizado. Personalizar ningún tipo de comentario. Pero Celso sabe nadar. Es un sentido. Yo entiendo que... Además, él sabe del sector, él conoce el sector. Tiene mucha experiencia. Claro. Entendemos pero que... además hay una situación también que lo hablábamos al inicio del programa. Aquí hay una situación, una crisis financiera que viene arrastrando el sector eléctrico, que por más mago que usted sea, por más gerente general que usted sea, no va a salir de esa crisis financiera. ¿Por qué? Porque tú estás comprando energía, tú no tienes dinero para comprar las redes, para poder cobrarla de manera eficiente. Se te pierde la energía en el camino, pero tienes que pagarla. Pero tampoco hay una obligación del usuario a pagar la energía, porque el presidente ha dicho, con eso no se metan, que yo voy a seguir metiendo dinero. O sea, es una situación que por más gerente que usted sea, más mago que usted sea, ni Santiago Jacín podía resolver el problema, el mago de Senasa. José, bueno, así, a grosso modo, ¿este decreto pudiera dar al traste con la crisis que estamos viviendo? Mire, los decretos de emergencia tienen su razón de ser. Nosotros primeramente, aunque hemos aceptado, y así lo queremos dejar de manifiesto, la intención o la buena intención del presidente de decretar una situación de emergencia ante lo que está pasando, entendemos que esto se veía venir y realmente no se procedió de forma organizada y planificada a que esto no aconteciera. Lo que pueda pasar con el decreto y su utilización son cosas que nosotros no tenemos una bola de cristal para realmente vaticinar qué pasará. Nosotros venimos aquí precisamente con la intención de advertir a las autoridades el deseo de que ese decreto se maneje con la pulcritud y apegado a las normativas que el mismo decreto puede disponer. No, y lo decía Carlos de compra y contrataciones, va a haber una supervisión del lado de compra. Bueno, precisamente eso es lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Y precisamente ustedes, como parte importante de lo que puede ser este proceso, igual que nosotros, debemos tener una voz y una constante observación de cómo se manejan las cosas para uno o denunciar o aplaudir. Nosotros lo que quisiéramos es aplaudir al final de esta jornada que haya un buen manejo de la situación, tanto en la parte económica como en la parte de la logística, de abastecimiento. En este caso estoy hablando solamente de lo que es abastecimiento, suministro, porque el decreto es más amplio, es mucho más amplio. Sí, claro. El decreto yo creo que nos va a permitir hasta yo creo que comprar una planta nuclear, porque es muy amplio. Eso ya pero son 12 meses nada más, afortunadamente. Bueno, pero
no puede prorrogar, no pero deberían habría que esperar esos 12 meses. Si vamos a cierta esencia que nosotros no manejamos con tanta precisión, hay un aspecto de la ley que habla de 45 días. Y esto le dieron un año. Esto tiene un año, pero los decretos no están por pero nosotros no vinimos aquí realmente a abarcar la parte jurídica. Es que el presidente tiene problemas, don José, mire. No diga eso. No, problemas financieros, entonces es para resolver los problemas. Cuando Albanelli habla de eso, es que realmente no es secreto para nadie que aquí hay un problema serio de falta de recursos. Exacto, y lo digo de verdad pensando en el presidente, en sus buenas intenciones. El presidente ha tenido que pedirle, don José, a la superintendencia el don no, por favor, de riesgos laborales, que le diga al IDOPRIL que por favor le dé 6,000 millones para SENASA. Bueno, entonces tiene ese problema en el sector eléctrico, se le daña Punta Catalina, los apagones, las protestas. Tiene que buscar salida. Educación está bien, no, educación no está bien. Sí. Entonces tiene que buscar salidas que le permitan ir saliendo de los problemas, aunque sea de manera momentánea, porque yo me imagino que él no duerme. Imagín llegó ahí a gastarle un dinero, vamos a ver cómo se lo va a gastar de la manera más eficiente también, porque también tengo expectativa. Traigo un externo a ver si me ayuda a resolver los problemas. Así que son muchos los problemas que tiene el presidente, muy buenas intenciones. Yo estoy segura que ese decreto lo tomó para que se resolviera el problema. Uno que de verdad le agradecemos muchísimo al presidente. Cada vez que tiene un proyecto importante nos convoca, y nos convoca a reuniones privadas para explicarnos lo previo, anunciarlo, y uno sabe las buenas intenciones que tiene el presidente y quiere que los problemas se resuelvan. Ahora, tendrá 2 o 3 funcionarios muy malos. Bueno, a eso vamos. Sin duda que la figura presidencial, a la cual le tenemos mucho respeto y consideración, emana una serie de valores y de la percepción que la gente tiene de él, es que es una persona muy comunicativa, claro, muy abierta, y sin duda que si muchos funcionarios emularan su comportamiento y entendieran que para eso van al Estado, para servir, las cosas fueran diferentes. Distinto. Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy objetivos cuando tenemos la posibilidad de estar con funcionarios vinculados al sector de la energía, que nosotros lo que queremos como institución es poder gozar por lo menos de una comunicación abierta, claro, que nos permita siempre, en lugar de tener que protestar, poder dialogar con la finalidad de llegar a algún tipo de entendimiento. Ustedes están haciendo la atención alerta, país. no sé, ustedes están haciendo la alerta porque necesitan que lo tomen en cuenta todos el sector empresarial que está vinculado a los materiales de construcción. Bueno, ¿ustedes tienen algún temor de que ya estén seleccionados y no se haga de la manera más justa posible estas compras? Mira, experiencias del pasado reflejan que muchas veces cuando estas cosas pasan y se dan a conocer a la opinión pública, previo a eso ya podrían estarse argumentando y armando una serie de estrategias que van al traste con la finalidad del decreto o de la disposición. Eso es importante, lo que está diciendo José. Es bueno entender que estamos diciendo experiencias del pasado. Claro. No es que eso vaya a suceder. No estamos en ningún momento haciendo referencia de que haya un plan articulado en ese sentido. Estamos diciendo que son posibilidades. Sí. Entonces, nuestra función es eso, advertir eso. Usted ahorita cuando me dijo... que le tengo una pregunta de cómo iniciamos el programa. Y yo le tengo otra pregunta, don José. No, estamos abiertos. Ten cuidado. Vamos a esperar a terminar la... Cuando usted ahorita me decía que si nosotros pretendíamos el que se nos tuviera en cuenta, precisamente eso, antes de finalizar el programa, era lo que yo quería solicitarle, que usted me permitiera eso. Claro. Si es así, me lo permite para el final y seguimos con el orden que ustedes tienen establecido. Entonces, una de las cosas que analiza Wilkins siempre aquí, que es el dueño de este espacio y hoy está en un asunto familiar. No, ese es el que más sabe. Wilkins siempre dice que las compras que se hicieron en el gobierno pasado y de la que Maxi Montilla era el mayor suplidor, eran compras de muy baja calidad.
que todo lo que se trajo, la calidad era ínfima, mínima, era una cosa como que para botarlo. Y que todas esas compras que se pusieron esos equipos en el sector es lo que están generando ahora que subestaciones salgan de servicio, que las redes no sean de calidad. Eso ocurre. Mire, primeramente déjeme decirle algo. Nosotros como institución, aunque observamos los comportamientos que surgen en el sector, quizás opinar muy concretamente sobre un tema tan específico sin haber sido testigo ocular de ¿pero qué la está pasando calamidad ahora? de los materiales. ¿Pero bueno, qué está pasando ahora? La bueno, demanda de materiales... Asumo no sí, estuvo ahí, bueno, no vio que se instaló. Espera, Bueno, claro que sí, pero asume sabe que le están comprando transformadores, ¿A quién le porque están los comprando? transformadores están dañando. Sí, mire, Asume sí ha estado ahí. Claro. Asume siempre ha estado presente en las distintas situaciones. Y licitaciones. Y nuestros miembros, muchos de ellos, nosotros tenemos una matrícula de alrededor de 60 miembros, y te le podría decir que un 10, un 15% son suplidores activos Claro, de las conocen. distribuidoras eléctricas. Y nosotros sabemos Claro. lo que pasa en ¿Y lo el que se ha sector. instalado? ¿Cuál es la calidad de lo que se ha instalado? Siempre se rumoró de que muchas de las cosas que suministraban esa empresa y otras empresas tenían algún tipo de componentes que realmente no se ajustaban a los criterios de calidad que exigen los pliegos de las licitaciones. Es bueno señalar eso. Okay. Si aquí algo se filtra de forma irregular, no es porque no esté especificado correctamente, es porque pueden dársele algún tipo de privilegio a alguna persona en particular o a algún grupo en particular para que eso acontezca. Pero nosotros somos testigos, porque nosotros somos de forma ya particular oferentes de las distribuidoras, y entendemos que los pliegos y el proceso, aunque tiene sus debilidades, el proceso funciona. Como todo en la vida, puede irse reformulando, agilizando, que es a lo que nosotros apelamos cada vez que vamos que sea más ágil ese proceso que sea de más, licitación. que sea más ágil, que la burocracia administrativa Por eso que está dando el decreto el presidente. Y ese mismo Sí, pliego, sí. José, ese mismo pliego realmente tiene las condiciones, los elementos que realmente debe tener, o también puede ser mejorado. Todo en la vida se mejora. Muy La bien. persona que no entienda que se encierra en que ya las cosas no tienen cambios favorables, realmente está en otro mundo. Todo cambia y todo cambia siempre para ser mejor. Usted iba por la idea de que habían rumores de que en alguna medida esas piezas, esos productos que se estaban colocando en el sistema no eran del todo adecuados. No, yo lo que mencioné fue que diferenciar las cosas. Que los pliegos de las licitaciones contienen la información cualitativa en cuanto a lo que se especifica para que el producto que se inspecciona y que viene garantizado por el fabricante cumpla con esos requisitos. Ya le toca al supervisor Ya de le toca, ver que sea ese producto el que está recibiendo. Exacto. Ya en ese sentido, el tren administrativo y de control que tiene el Estado, específicamente en las distribuidoras o las instituciones que adquieran los materiales, son las que tienen y tienen sus departamentos inclusive. A nosotros cuando nos reciben materiales se nos hace una inspección previa de que realmente cumpla con lo que dice el papel. Claro. Entonces es evidente que hay forma de cómo tú constatar de que lo que está expreso y escrito corresponda con lo que se está entregando. Es una cosa que si pasan anomalías no es al azar, es porque hay alguna situación o de privilegio o de, no creo que de desconocimiento, porque los departamentos de evaluación que tienen los departamentos de compra y de inspección técnica en esas instituciones son personas con mucha capacidad y que realmente tienen un aval que los faculta
Es decir, que si en algún momento a esa persona o a esas personas se les permitió entregar materiales de no muy buena calidad, no fue porque el mismo pliego no lo estableció, sino porque sencillamente alguien o por algo se le dio alguna concesión, se le permitió que entrara al sistema. Bueno, la opinión pública y las personas que se han adentrado y los expertos, que inclusive ya eso se ha dilucidado en los tribunales, atribuyen una serie de irregularidades que a nosotros aquí como institución realmente no nos corresponde realmente señalar. Yo entiendo que eso ya es de manejo público, que hay varias vertientes de lo que pudo haber pasado específicamente con ese caso, pero ese caso ya pasó. ¿Y qué opinión le merece, José? Nosotros tenemos tenemos... al final, un minuto, don José, para que nos dé su mensaje final al gobierno, a las autoridades del sector eléctrico de parte de la asociación. Bueno, realmente la comparecencia nuestra aquí, aparte de lo que ya hemos conversado, viene con la firme intención de dejar un mensaje claro a la ciudadanía y a las autoridades. La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos va a estar vigilante de que el manejo de ese decreto por parte de las autoridades competentes se maneje con la diafanidad que requiere, a fin de evitar situaciones que vayan a afectar el buen desenvolvimiento de la imagen inclusive de las autoridades que han hecho efectivo este decreto. Entendemos que asume también, debe en las mesas de diálogo que tiene prevista crear el Ministerio de Energía y Minas, la CUEP, las distribuidoras, la Superintendencia de Electricidad, debe ser invitada con voz y voto en esas mesas, puesto que nosotros somos una pieza angular de lo que es el sistema eléctrico nacional. Somos las personas que suministramos los materiales que han de instalarse en las distintas situaciones que se presenten. Hasta el momento no lo han llamado. Después del decreto. Hemos solicitado, antes del decreto. No, sí, pero acaba de salir, pero una llamada, mire, ingeniero Fuertes, asociación. Bueno, asociación. Pero usted es el presidente, usted asume, porque usted es la cabeza. Alguna llamada que se le haya hecho, mire, nosotros vamos a necesitar de su asesoría, de su veeduría. Hasta el momento no se ha dado la llamada. Ellos no pueden ser veedores porque son parte del proceso. Bueno, eso lo iba a decir, veedores no, pero sí entendemos que en una mesa abierta de diálogo, antes que ellos tienen la autoridad para tomar sus decisiones finales, pero el que se nos tenga en cuenta para fines de consulta y participación es algo importante. Nosotros hemos participado en algunas reuniones y lo hemos hecho saber a las personas vinculadas de esas instituciones, pero la respuesta no ha sido hasta ahora de forma satisfactoria para nosotros. Nosotros reiteramos a las autoridades que asume la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos, está en la mejor disposición, con la sapiencia, modestamente hablando, de una institución que tiene 42 años de formada, que reúne a los principales suplidores de materiales eléctricos del país, que esa experiencia la aprovechen. Nosotros podemos aportar, y es nuestro deseo, aportar sin ningún tipo de interés. Ahí está el ¿Maxi es llamado. miembro de Asume? No.